Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Anime Requiem. Espero que los Reyes os hayan regalado muchísimas cosas. Hoy vamos a estar hablando de la película de 100 metros, una película que a mí me ha gustado bastante, que tiene una reflexión bastante filosófica. Y en este vídeo ya os digo que va a estar llenito de spoilers. Voy a dar mi valoración y mi opinión sobre esta película, que me ha parecido tanto la animación como la historia. Y bueno, dentro vídeo. Uno de los mejores temas que creo que tiene esta película es cómo trata a los personajes y toda esa dualidad interna. La verdad es que me gusta muchísimo toda la historia de Kobayashi, cómo desde muy temprana edad se da cuenta de que tiene un talento excepcional por las carreras de 100 metros de corta distancia, como al tener este talento también, al encontrarse con Koyomi, el cual es un chico muy retraído, muy introvertido, que cree que no puede lograr nada y quiere, aunque sea ganar una carrera, le empieza a ayudar. Cómo se gesta esta relación entre los personajes me parece brutal. Y cómo trata también el resto de personajes la película también me gusta muchísimo. Como podría ser Saizu, el cual vemos que es un deportista de élite que ha superado los récords nacionales, que nadie le puede batir. Y como Koyomi, ya cuando está en esta etapa de preparatoria, le dice que tiene miedo porque una vez se hizo daño en esta carrera con Kobayashi en la pierna y le da miedo ir al 100% y cómo tratan un poco lo que es la ansiedad y cómo tiene que superar sus límites, la verdad es que me gusta muchísimo. También esta charla que tienen entre Kobayashi y Kaido me gusta también, me parece una flipada, la verdad es que es de las mejores charlas que tiene esta película, la cual plantea muchos temas filosóficos y me gusta tanto esta conversación que tienen entre los dos porque Kaido le ha pasado un poco a lo que Kobayashi a lo largo de su vida, que ha sido siempre la sombra de alguien. En este caso, Kobayashi ha sido la sombra de Koyomi después de perder en el Nacional, y Kaido ha sido la sombra de Sazui al perder con él durante toda su vida. Y cómo le dice Kaido a Kobayashi que si no puedes afrontar la realidad o si no te gusta la realidad en esto de que serían las carreras de 100 metros, pues que tienes que superar esa realidad, que tienes que cambiarla. Y es un tema muy importante porque es un reflejo caído de Kobayashi, de lo que podría ser Kobayashi en un futuro, aunque Kobayashi lo supera a una edad más temprana por esta charla que tiene con Kaido y vemos como a raíz de eso Kobayashi empieza a mejorar, vuelve a ser lo que era, empieza a dar todo otra vez de sí, me empieza a superar esa ansiedad. La verdad es que me gusta muchísimo la relación que tienen todos los personajes. Hay algunos que, bueno, me parece que están un poco maltratados o no maltratados, pero que sí que no se les da la importancia que yo creía que podrían llegar a tener. Por ejemplo, a Sakusa, que básicamente es como la intermediaria para cuando Kobayashi es el top uno, el vencedor de todos los de la preparatoria y está a punto de retirarse. Al final hace que, por bueno, cosas del destino, de que le dice que quiere verle correr aunque sea solo una vez, este se nota más rápido y vuelve otra vez a las carreras de 100 metros, pero me parece como un personaje bastante flojito, más que nada por eso, porque sí que lo utilizan como introducción para ver que Kobayashi estaba a punto de dejar las carreras, que creía que nadie le podía superar, le nota un poco más rápido, bueno, se nota el mismo más rápido en esta carrera que le muestra a Sakusa, y bueno, vemos la carrera de los relevos y un poquito más, yo creía que después o iban a tener una relación o cuando Kobayashi fuese adulto iba a seguir apoyándole, pero no aparece más en la película, me parece que no está bien gestionado este personaje, más que nada porque creo que podría haber dado mucho más o podrían habernos mostrado las carreras femeninas. Y también me parece que está maltratado Kaido, pero más bien que maltratado no sería la palabra, sino que no le dan el tiempo en pantalla que a mí me gustaría. Cuando aparece en la película, al espectador, o por lo menos a mí, me da la sensación de que yo ya tengo que conocer quién es Kaido y qué es lo que representa Kaido, porque a Azui sí que se le presenta con Koyomi y cómo tiene esta charla con él, como he dicho previamente, pero a Kaido no, y sí que se le trata como un personaje que ya hemos visto en la película, y yo sinceramente no lo he visto y no me he saltado ninguna parte de la peli. E investigando un poco, es que en el manga sí que se le da más tiempo y sí que se le introduce antes, entonces claro, si se han saltado esa parte del manga, pues bueno, al espectador o por lo menos a mí se me hace un poco raro el que lo introduzcan así, pero bueno, la verdad es que es un personajazo también, solo por la charla que tiene con Kobayashi y por esa última carrera donde sí que supera a Sazui, la verdad es que es top. Además, como hace que Sazui le explique a Koyomi que lo que importa no es ser siempre el primero, sino que lo que importa es contra quién estás combatiendo, contra quién estás luchando por el primer podio, por los compañeros, entre comillas, que tienes al lado cuando corres. La verdad es que me parece top. Y la verdad es que por eso
aunque me he extendido mucho, la verdad es que el tema de los personajes me parece muy importante, ya quitando también esa parte filosófica que hablaremos al final sobre ella, pero es que me parece banger, la verdad. Otro tema que me parece muy bueno en esta película y que lo tengo que comentar sí o sí es cómo se va gestando la película, es decir, el tempo que tiene. Quitando y exceptuando todo este tema de Kaido, que bueno, es lo que resalta más por la parte mala, hay que decir que cómo se gestiona la película y cómo se habrá gestionado el manga, supongo, porque no me lo he leído, es muy top. Cómo se conocen ya en la primaria Kobayashi y Koyomi, cómo se separan estos caminos de ellos dos cuando tienen esta primera carrera y Kobayashi le gana y encima vemos también cómo Koyomi se va cojeando porque se ha hecho daño y ha corrido al 100%, cómo vemos después que Kobayashi ha tenido que seguir corriendo porque ya no sabe hacer otra cosa, que es algo que contra este corredor de élite, cuando tienen la entrevista, hablan ya en ese momento. Y cómo vemos primero la parte de Kobayashi, cómo se quiere retirar en cierto momento cuando está en preparatoria y que no va a una preparatoria especializada para carreras o de atletismo. Y por esto mismo de que sí quiere retirar y vuelve otra vez, la verdad es que me gusta muchísimo. Y como Koyomi es todo lo contrario, aunque haya seguido corriendo, nunca ha sido el mejor, sobre todo por esta parte que hemos hablado también de la ansiedad de que se pueda volver a romper, por decirlo de alguna manera, a lesionarse esa pierna. Y como él sí que va a una escuela especializada de atletismo, como él nunca ha corrido en carreras, como son básicamente contrapartes, me gusta mucho y como a cada uno se le da su tiempo en pantalla. Yo en algún momento de la película que creo que ya Koyomi no va a aparecer porque desde que se separan esos caminos, como he comentado antes en primaria, después de la primera carrera que tienen entre ellos dos, no se vuelve a hablar nada de él, ni siquiera en periódicos de que haya corrido en X carrera, hasta que ya sí que se le da ese tiempo en pantalla y me parece muy bien porque sinceramente son dos protagonistas. Al principio, por lo menos a mí sí que me parecía que Koyomi iba a ser un poco como la contraparte y que no iba a ser tan protagónico y la verdad es que no, que el manga lo hace muy bien en este aspecto y me gusta muchísimo, aunque a Kobayashi se le dé más tiempo en pantalla porque bueno, es el que tiene al final esa reflexión más filosófica y la verdad es que top. Y ahora yendo a las cosas malas, porque es algo que a mí sí que me chocó mucho durante la película, es que la primera parte de animación, cuando es una animación normal, que no es CGI, me parece la hostia, es muy buena, es buenísima. Y después hay en algunos puntos de la película que no sé por qué quisieron cambiar entre animación normal y CGI, que son la peste. No, es que no lo podía tragar, la verdad. Estaba a punto de saltarlo porque es que no lo soportaba. O sea, es que el CGI que utilizan en esta película es malísimo y sobre todo cuando te han dado algo tan bueno como es esa animación normal al principio de la película, cómo utilizan esa música con esta animación normal en las carreras importantes que la verdad es que te ponen los pelos de puntas, por lo menos a mí, que es otro aspecto bueno de esta película, que la música acompaña súper bien a la animación y a lo que está pasando ahora mismo o en ese momento en el anime. Pero es que cuando utilizan el CGI es fatal. O sea, no sé, a mí me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros, pero me parece de los peores CGIs que he visto nunca y que sobraba un montón, sobre todo con la animación tan buena que estaban haciendo. Y es básicamente el único punto malo que tengo de esta película. Tengo cuatro puntos buenos y un punto malo. Ya he hablado casi de todos los puntos buenos y este es el punto malo que tenía que comentar porque sinceramente es algo muy chocante, sobre todo por lo que estoy comentando, porque ya he visto lo que puede hacer realmente este estudio de animación y cómo estaba animando la película, que es que se te ponen los pelos de punta. Terminando ya con el vídeo y yendo a la parte más filosófica y lo más importante de este anime, que es que cuando tú das tu vida y todo tu ser por algo, no siempre te tiene por qué salir bien. Y eso lo vemos básicamente en Kobayashi. Y es algo difícil de aceptar. Vemos cómo se rompe a lo largo de la película, cómo después de que Koyomi le ganan esa carrera nacional, no vuelve a ser el mismo, le da miedo, pánico, incluso para renovar contrato siempre está a muy poquito de no renovarlo. Y justo cuando se empieza a esforzar y vemos que sí que podría salir todo bien, que es algo que hacen mucho en las películas, vemos que no, que es algo que esta película me parece que trata muy bien, que es que se rompe de tanto esforzarse después de tanto tiempo sin dar su máximo, sin ser el Kobayashi que habíamos visto, que pierde con Koyomi. Vemos que se rompe, que encima el médico le dice que ese año no debería de correr justo cuando
ya se había clasificado para las eliminatorias del Nacional, que es algo que a él le había costado mucho. Encima, incluso su jefe le había dicho que había superado con creces el mínimo para renovar el contrato. Y justo ahí es cuando su jefe le dice que si él no corre, que no le van a renovar el contrato, que como mucho, si quiere, puede ser el entrenador por todo lo que ha hecho por ellos durante estos años, aunque prácticamente no haya llegado al mínimo. Me parece que trata muy bien eso, el que por mucho que te esfuerces, muchas veces no tiene por qué salirte las cosas bien, que es algo que le pasa a la mayoría y es difícil de gestionar. La verdad es que ese tema filosófico me gusta muchísimo. También me gusta mucho por eso la conversación que tiene con Kaido, como he mencionado antes, de que tiene que superar sus límites. Y bueno, ahí Kobayashi hace algo que yo creo que la mayoría de la gente con mucha resiliencia haría, que es seguir hacia adelante, aunque se pueda romper. Él quiere correr el nacional, quiere ganar contra Koyomi. Y después vemos la contraparte, que es que a Koyomi le ha salido todo bien y siempre había querido correr y ganar aunque sea en algo y ahora mismo estaba ganando en todo, estaba batiendo prácticamente récords nacionales y ya no le veía el punto a seguir corriendo. Y aquí es cuando una frase que hay al principio de la película toma mucha relevancia, que es que había perdido de vista lo más importante en las carreras de 100 metros, que es que toda una vida te puede ir en una carrera. Y esta conversación entre Kobayashi y Koyomi me parece espectacular porque le recuerda todo lo que significa, aparte de que vemos como Kaido cambia un poco la realidad, por decirlo de alguna manera, y gana a Koyomi y a Sazui. La verdad es que me parece impresionante y todos los temas filosóficos de esta película me parecen muy buenos, como este deportista, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, con el que Kobayashi en la primaria, perdón, tiene, tiene estas preguntas con él. Vemos cómo se rompe, básicamente se hace daño a la espalda y no puede seguir corriendo. Es un tema que se trata mucho durante la película, que cuando le das todo a algo, a algún aspecto de tu vida y ese aspecto al final no sale como quieres, te puedes destruir mentalmente y puede que no seas el mismo nunca más, que es algo que vemos con este chico. Y la verdad es que por eso me gusta mucho. Hay alguna gente que he visto que no le gusta tanto este tema filosófico, pero yo creo que se trata muy bien porque yo creo que sucede en cualquier deporte, que hay veces que simplemente no se te da bien o simplemente siempre hay alguien mejor que tú. Y ese tema me gusta mucho. Hay otros temas filosóficos también a lo largo de la película, como sentirse inferior y querer destacar en algo solo para que te den relevancia, como puede ser ese aspecto de Koyomi. Y sobre todo me gusta mucho el cómo tratan esa carrera final entre Koyomi y Kobayashi, cómo al final los dos se divierten juntos. Y sinceramente, a mí lo que me rompió fue ver cómo Kobayashi le está dando como estos tips a los niños de primaria que tienen una carrera y quieren ganar a los de cuarto, y cómo se empieza a romper poco a poco después de que le hayan dicho que a lo mejor si sigue corriendo no, por no hacer la recuperación no podrá volver a correr nunca más, y como dice que ha estado dando su vida por algo y no le ha salido del todo bien después de perder esa carrera con Koyomi, y me parece espectacular. Hay gente que este aspecto filosófico no le ha gustado mucho. La verdad es que sobre los aspectos filosóficos de esta película me podría extender bastante, solo voy a hablar de este porque me parece el más importante, pero sí que creo que nos da una lección de vida, que ya sea que hagas lo que sea y no te salga bien, yo creo que te tienes que quedar con lo bueno, que es que has dado todo por algo, aunque al final te salga o no te salga, seguramente te rompa porque, bueno, es muy difícil aceptar que has dado todo por algo y que no te salga bien, pero bueno, hay veces que te tienes que quedar con el participar, aunque suene mal. Y esa ha sido mi reflexión sobre esta película. La verdad es que me ha gustado mucho esta peli. Lo único malo, como he comentado, es lo del CGI y que no se quede claro quién gana esa carrera final entre Koyomi y Kobayashi, la verdad, pero creo que también es un aspecto bonito, reflexionando después de unos cuantos días de haber visto la película, el que da igual quién haya ganado o quién no, sino que los dos se han esforzado al máximo. Koyomi ha vuelto a tener ganas de correr y de ser el primero, y Kobayashi, bueno, ha aceptado quién es, que puede darlo todo otra vez, y toda esa resiliencia que tiene, que ha demostrado, me parece muy importante. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. Es mi opinión, como digo siempre, vosotros podéis tener la vuestra, me encantaría que lo dejaseis en comentarios. Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un like y suscribiros, que la verdad es que a mí me ayuda muchísimo. Yo soy Sergio, esto es Anime Requiem y nos vemos en futuros vídeos.